Vamos a hablar acerca de los números de oxidación y más importante es cómo los vamos a asignar a los diferentes elementos en los compuestos o en las reacciones, ¿no? Primero vamos a repasar algunas reglas de cómo asignarlos. Los elementos libres tienen un número de oxidación de 0, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, todas las moléculas diatómicas y todos los elementos que están solos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación de cómo formamos el agua, entonces tendríamos H2 más O2 es igual a agua. Entonces en este caso el número de oxidación del hidrógeno sería 0, el número de oxidación del oxígeno sería 0 y aquí tendríamos otros números de oxidación porque ya es un compuesto, tendríamos de hecho -2 y +1. Pero en el caso de los elementos libres, diatómicos o en los metales que se encuentran ellos solos, el número de oxidación es 0. El hidrógeno normalmente trabaja con +1, menos cuando está en los hidruros que tiene -1. En este caso, este elemento se llama hidruro de sodio. Y en el hidruro de sodio, el sodio trabaja con +1 y el hidrógeno trabaja con -1. En el caso del agua, el hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno trabaja con -2. Entonces es muy importante saber en dónde se encuentra el hidrógeno. Si se encuentra en la derecha, va a trabajar con -1 y si se encuentra en la izquierda, va a trabajar con +1. El oxígeno trabaja normalmente con -2, menos cuando es peróxido. Acuérdense que el peróxido es un grupo especial que es O2 y es -2. Entonces, aquí en el peróxido va a trabajar con -1 o cuando va con el flúor que trabaja con +2. Entonces, estas son las excepciones a la regla del oxígeno, pero normalmente lo vamos a ver trabajando con -2. Si nosotros tenemos el compuesto peróxido de calcio, este es mi grupo peróxido que trabaja con -2 todo el grupo, entonces quiere decir que el oxígeno trabaja con -1 y el calcio trabaja con +2. En el calcio del óxido de sodio tenemos con -2 y el sodio trabaja con +1. Que viene aquí al siguiente ejemplo, ¿no? A la siguiente regla, perdón. Los aniones y los cationes simples tienen la carga del ion. Entonces nosotros veíamos estos que son iónicos. Recuérdense que cruzamos la carga. Quiere decir que el cloro tiene -1 y el sodio tiene +1. Entonces el número de oxidación del sodio es +1 y del cloro es -1. En el caso del aluminio y el azufre, que es mi siguiente compuesto, mi sulfuro de aluminio, el azufre trabaja con -2 y el aluminio trabaja con +3 porque crucé yo las cargas. En el caso del fluoruro de cobre, yo cruzo las cargas y el cobre termina trabajando con número de oxidación de +2 y el flúor trabaja con un número de oxidación de -1. Entonces, ya llevamos 4 reglas. Los números de oxidación en los iones poliatómicos suman la carga del ion. Aquí vamos a tener que hacer una poquita de matemática para ver esto. Entonces, yo sé que el oxígeno trabaja con -2, aquí no hay excepciones. Y el azufre no sé con cuánto trabaja, pero la suma me tiene que dar -2. Entonces yo tengo esto -8, porque es 4 por 2, que es igual a -2. Entonces el azufre tiene que trabajar con 6, porque 6 menos 8 es -2. Entonces esta carga es de 6. Ahora, vamos a ver si la podemos hacer aquí directamente. El 3 es el número de oxígenos y cada oxígeno tiene -2. Entonces aquí me queda -6. El nitrógeno solamente tiene 1. Entonces esto me tiene que sumar -1 porque es la carga del ion. Entonces yo tengo que trabajar con 5 porque 5 menos 6 es -1.
Entonces me quedo con una carga, un número de oxidación de más 5. Esto es pura matemática. Entonces, esto no son los números de oxidación. Los números de oxidación son los que yo pongo aquí. Para que no se vayan a confundir, por ejemplo, en este caso, que el oxígeno trabaja con menos 8. Eso no es cierto, el oxígeno trabaja con menos 2. Esta matemática me ayuda a sacar el número de oxidación de cada quien, pero no es el número de oxidación. Ahora, los números de oxidación de las moléculas neutras van a ser 0. Entonces, hago exactamente lo mismo que yo hice para los iones, pero con una molécula. Entonces, aquí tiene que ser igual a 0. Entonces, el oxígeno trabaja con menos 2, yo tengo menos 8. El manganeso no sé con cuánto trabaja, y el potasio, por ser un metal muy común, va a trabajar con más 1. Entonces, yo tengo más 1 más ¿cuánto? Menos 8 es igual a 0. Pues entonces el manganeso tiene que trabajar con 7, porque 1 más 7 es 8, menos 8 es igual a 0. Entonces el manganeso trabaja con más 7. Otra vez esto es solamente, nos ayuda a calcular la carga, pero esto no es el número de oxidación. Ahora vamos a ver este otro. Aquí me tiene que dar 0. Cuando yo formé este compuesto, yo crucé valencias, ¿no? O sea, perdón, yo crucé cargas. Entonces, quiere decir que el bario trabaja con más 2, porque es esta carga, y este ion nitrato trabaja con menos 1. Pero bueno, entonces el bario trabaja con más 2. Ahora vamos a ver el nitrato. Este trabaja con menos 2, es menos 6. Entonces, pero yo tengo 2. Entonces, en lugar de tener 6, yo tengo 2 por 3, 6. Yo tengo 6 moléculas de oxígeno. Por menos 2 es menos 12. Entonces, aquí tengo que tener un menos 12. Ahora, el nitrógeno es el que no sé con cuánto trabaja, pero también tengo 2. Entonces, más 2 por X, que va a ser la carga, y yo lo tengo que resolver. Entonces, mi ecuación va a quedar así. 2 más 2x menos 12 es igual a 0. 2x es igual a 12 menos 2. X es igual a 10 sobre 2. Entonces quiere decir que el nitrógeno está trabajando con un número de oxidación de más 5. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos moléculas. También otra de las opciones que tenemos es romper la molécula en sus iones. Entonces yo sé que el bario trabaja con más 2, por lo que les acabo de decir, porque cruzo las cargas, y el nitrato trabaja con menos 1. Entonces puedo hacer lo que hice en el paso 5 para sacar los números de oxidación, o puedes hacer lo que hice aquí. Algunas notas. Como siempre tenemos excepciones. El amoníaco o el amoníaco o amonia en inglés, que es el NH3. En este caso, el hidrógeno aquí trabaja con más 1 y el nitrógeno trabaja con 3. Están volteados. Normalmente los positivos los tenemos a la izquierda. En este caso no es así. En el ion hidróxido también este trabaja con menos 2 y este trabaja con más 1. Aquí también están volteados, pero por eso son excepciones. Los metales del grupo 1 al 3, entonces el 1A, el 2A y el 3A, tienen el número de oxidación igual a la carga, o sea que en este caso es igual al grupo. Entonces, hidrógeno, litio, sodio, potasio es más 1, berilio, magnesio, calcio es más 2, boro, aluminio, galio es más 3 y siempre es así. Esos son elementos que se comportan muy bien. Ahora vamos a hacer unas reacciones y en estas reacciones yo lo único que voy a hacer va a ser asignar números de oxidación. Los números de oxidación no dependen del coeficiente. Entonces, si la reacción está balanceada o no está balanceada,
no hace una diferencia en los números de oxidación. Los números de oxidación son independientes. Entonces, vamos a empezar por las reglas. Lo más fácil es los elementos libres. Entonces, en este caso, el azufre tiene 0. Luego teníamos los hidrógenos, ¿no? Entonces, el hidrógeno, si no está como hidruro, trabaja con +1. Entonces, aquí es +1, +1, +1. El oxígeno trabaja con -2. Entonces, aquí no tenemos las excepciones. Tengo -2, -2, -2. Me falta este, pero entonces, si se cruzan, este trabaja con -2. Entonces, ese va bien. Si aquí lo cruzo, este está trabajando con +2, porque fíjense, entonces, NO, yo sé que el oxígeno trabaja con -2, pues para que me haga una molécula neutra, este tiene que trabajar con +2. Entonces, el único que me falta ahorita es el nitrógeno que tengo aquí. Entonces, yo voy a hacer la matemática aquí arriba. Entonces, esto me tiene que dar igual a 0. Entonces, tengo 3 por -2 menos 6. 1 por 1 más 1. Entonces, ¿qué le tengo que sumar para que me dé -6? Pues le tengo que sumar 5. Entonces, el nitrógeno trabaja con 5. Entonces, aquí lo único que quiero ver es quién cambia de su número de oxidación. Tengo el hidrógeno, va de +1 a +1. El azufre va de -2 a 0. El nitrógeno va de +5 a +2. Y el oxígeno va de -2 a -2. O sea, el oxígeno no cambia. De -2 a -2. Entonces, esos son los números de oxidación que tenemos de un lado y del otro. Vamos a hacer otras 2 reacciones más. Otra vez empezamos con los libres, que en esta reacción que tengo yo aquí, el único libre que tengo es este cloro que está acá. Empezamos con los hidrógenos. Este no es hidruro, entonces va a ser +1. Este no es hidruro, va a ser +1. Seguimos con los oxígenos. -2 y -2. Ya no puedo. Bueno, este es -2. Entonces, luego vamos a seguir con los iones bien comportados, como el potasio. El potasio está en el grupo 1, tiene +1, tiene +1. Y ya. El cloro, pues aquí yo crucé las valencias, -1. Los aniones simples van a tener -1. Aquí, entonces, ahí está. Entonces, ahora vamos a venirnos a este. Entonces, este me tiene que dar una molécula neutra. Este tiene -2, este tiene +1. Voy a hacer la matemática aquí. Este tiene que ser igual a 0. Tengo 4 por -2 menos 8. 1 por 1 es 1. Quiere decir que el manganeso tiene que trabajar con 7 para que me sume 8 y me pueda quitar 8. Entonces, el manganeso tiene 7. De este lado, el MnCl2, cuando yo hice este compuesto iónico, yo crucé las cargas. Entonces, quiere decir que el cloro trabaja con -1 y el manganeso trabaja con +2. Entonces, ahí tenemos todos los números de oxidación asignados. Entonces, yo veo el potasio tiene 1 y tiene 1 en productos y en reactivos. El manganeso tiene 7 en los reactivos y tiene +2 en los productos. El oxígeno no cambió, es de -2 a -2. El hidrógeno no cambió, es de +1 a +1. Y el otro que cambió fue el cloro, que estuvo de -1 en los reactivos a 0 en los productos. Entonces, esos fueron los cambios en el número de oxidación. Vamos a hacer este último. Entonces, otra vez empezamos con los fáciles, que son los libres, 0. No tengo hidrógenos, pero sí tengo oxígenos, -2 y -2. El sodio, grupo 1A, muy fácil, +1, +1. Entonces, lo único que me hace falta calcular es este nitrógeno de aquí y este nitrógeno de acá.
Entonces, son moléculas neutras. Entonces, me las traigo aquí abajo. Na, NO3, menos 2, más 1. Este me tiene que dar igual a 0. Entonces, tengo 1 menos 6. Entonces, el nitrógeno tiene que trabajar con 5 para que sea una molécula neutra. Entonces, el nitrógeno trabaja con más 5. Y de este lado, también voy a hacer la matemática acá. Me tiene que dar 0, menos 2, menos 4, más 1, que es el sodio, y siempre es más 1. Entonces, el nitrógeno tiene que trabajar con 3 para que me elimine ese menos 4 y mi molécula quede en 0. Entonces, aquí es más 3. Muy bien. Entonces, ahora voy a ver quién cambió. Entonces, tengo el sodio, fue de 1 a 1, no cambió. El nitrógeno fue de más 5 a más 3, sí cambió. Y el oxígeno fue de menos 2 a 0. Este también cambió. No importa que el oxígeno lo veamos 2 veces. Este mismo oxígeno, se descompuso y uno sí cambió y el otro no cambió. Pero